Es un gusto presentarles a la doctora Rosalba Galván Guerra, egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes como ingeniera en sistemas computacionales. Obtuvo su doctorado y maestría en el Departamento de Control Automático en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados CINVETAP. Actualmente es profesora e investigadora en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo, en el Instituto Politécnico Nacional. Los intereses de investigación de la doctora Galván son el control por modos deslizantes, el control de sistemas de estructura variable, en específico sistemas conmutados y control óptimo, y últimamente ha realizado investigación de control de sistemas de potencia desde el enfoque conmutado basados en modos deslizantes. A continuación nos hablará del control en sistemas de energía. Hola, buenas tardes. Hoy yo les quiero hablar de dónde podemos encontrar el control en los sistemas de energía. Para hacerlo, les voy a platicar de una experiencia que tuve con mis alumnos para generar una microred usando convertidores de potencia, donde utilizamos herramientas de MATLAB que nos permitieron agilizar el análisis y obtener resultados satisfactorios. Primero, no podemos hablar de sistemas de energía sin antes hablar de transición energética. Este tema ha estado muy de moda en los últimos años y lo que necesitamos urgentemente en México y en todos los países del mundo es cuidar nuestro medio ambiente. Y para hacer eso, en este mundo tecnológico que usa constantemente energía, lo único que nos queda es migrar de un modelo de generación de energía basado en combustibles fósiles a uno alternativo. Dentro de las energías alternativas tenemos la eólica. Aquí en México se están construyendo plantas eólicas en diferentes estados. Si hacemos una búsqueda rápida en Google Maps podemos ver que hay plantas eólicas en Nuevo León, en Tamaulipas, en Zacatecas, en Coahuila, en Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Puebla y Oaxaca. O también podemos optar por construir parques fotovoltaicos solares, donde aquí en México los podemos encontrar principalmente en la zona centro del país, en San Luis Potosí, en Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Puebla. Pero el problema no se va a resolver solo con construir parques de energías renovables. Es necesario también generar infraestructuras de distribución y tomar en cuenta que las energías renovables son intermitentes. Y es ahí donde el uso de las microredes de energía encuentra su nicho de acción. El uso de las energías renovables también han generado nuevas tecnologías, como los autos eléctricos, donde se tienen un banco de baterías que alimentan el automóvil y que ahí también se está formando una microred. O en el tratamiento de aguas, donde también se puede hacer uso de energías renovables para desalinizar y potabilizar el agua, y ahí tenemos otra microred. Les he hablado de microredes, pero no les he dicho qué son. Las microredes son una alternativa sostenible para la generación de energía, donde diferentes fuentes de energías renovables interactúan con convertidores de potencia para satisfacer la demanda energética local. Con esto vemos que con la construcción de microredes no se requiere de grandes plantas generadoras de energía. Cada ciudad o cada comunidad puede tener sus propias plantas de energías renovables que alimenten la demanda local. Pero para hacer esto se debe garantizar que la microred sea resiliente, de tal manera que garantice la demanda ininterrumpida de energía. Entonces, ¿qué componentes se tendrían en una microred? Bueno, pues tendríamos sistemas de energías renovables, sistemas de almacenamiento de energía. Estos sistemas de almacenamiento nos aseguran que se puede satisfacer la demanda cuando las energías renovables no nos estén otorgando suficiente energía. Y además, requerimos convertidores, ya sea de corriente directa a corriente alterna o de corriente directa a corriente directa, a las cuales podemos tener conectadas cargas de corriente alterna o corriente directa, transformadores y otros convertidores. Las cargas las podemos clasificar en general dependiendo de sus características en cargas de corriente constante, donde, como su nombre lo indica, requieren un suministro de corriente constante, cargas de par constante que mantienen un par constante, cargas de voltaje constante que requieren un suministro de voltaje de forma constante y cargas de potencia constante, donde estas cargas requieren de un voltaje y una corriente constante. Vamos a utilizar este tipo de cargas. Las cargas de potencia constante son importantes ya que tienen un efecto desestabilizador, por lo que si tenemos una microred que no es resiliente, o mejor dicho, que tiene un controlador que no es resiliente y conectamos una carga de potencia constante, entonces algún componente del convertidor se puede quemar, afectando así el comportamiento de la microred. Y en el peor de los casos podríamos dejar a toda la comunidad sin energía. ¿En dónde podemos encontrar cargas de potencia constante? Bueno, las cargas de potencia constante las podemos encontrar en la licuadora que todos tenemos en casa, o en los taladros, en las fresadoras, en bobinadoras, desenrolladoras, etc.
Para mostrarles los efectos de las cargas de potencia constante, hicimos la simulación en Simscape de un convertidor tipo boost o elevador, como el que tenemos aquí al lado izquierdo. Le suministramos 12 voltios y el MOSFET está alimentado por un PWM con un ciclo de trabajo constante. Y a este boost le conectamos 3 cargas de potencia constante conectadas en paralelo. E hicimos pruebas conectando y desconectando las cargas. Todo esto lo hicimos con Simscape. Y observamos que el voltaje requerido por las cargas va aumentando, así como lo vemos en esta simulación. Vemos que la corriente se mantiene constante, pero el voltaje de salida del boost va creciendo. Es decir, que la carga le pide cada vez más voltaje al boost para mantener la potencia en las 3 cargas de potencias constantes. Aun cuando desconectamos una de las cargas en el segundo 1, vemos que aún así el voltaje sigue creciendo. Este es el efecto desestabilizador que tiene una carga de potencia constante cuando se conecta a una microred. ¿Y cómo podemos resolver este problema? Hay que implementar, eso es más fácil, una estrategia de control en lazo cerrado, donde tendríamos como planta a la microred. Tendríamos un controlador, el cual debe de garantizar el suministro sin interrupciones de energía ante cargas desconocidas, que pueden ser de cualquier tipo, incluyendo cargas de potencia constante. El controlador que escogimos fue un control por modos deslizantes. ¿Por qué un control por modos deslizantes? Bueno, los modos deslizantes, por ejemplo el que escogimos fue uno de primer orden, hacen al sistema insensible a las perturbaciones acopladas y acotadas, lo que hace que la microred sea resiliente. Estos modos deslizantes pueden trabajar de forma discreta en 0 y 5 volts, que eso es la forma de trabajo del MOSFET. Además, los modos deslizantes hacen al sistema que entre en 2 fases, una fase de alcance y una fase de deslizamiento. Durante la fase de alcance, el control hace que el sistema alcance el objetivo que queremos. En el caso de los convertidores, garantizar una corriente en el inductor que haga que el voltaje en el capacitor sea el deseado y así satisfacer la demanda de las cargas. Cuando alcanzamos este objetivo se entra en la fase de deslizamiento, donde lo que se hace es prender y apagar el MOSFET lo más rápido posible para asegurar que el objetivo se mantiene. Y esto lo hacemos al analizar el signo del error de la superficie de deslizamiento, el cual es el objetivo de control. Para poder probar que el control por modos deslizantes funcionaba en presencias de cargas de potencia constante, lo que hicimos fue emular una microred. Para poder emular esta microred, creamos 3 cargas de potencia constante usando convertidores de tipo boost. Y esas 3 cargas de potencia constante las conectamos en paralelo a un convertidor generador o principal que también es de tipo boost, que lo que va a hacer es elevar la energía almacenada en una pila para suministrar la energía a las cargas. Antes de construir nuestro prototipo hicimos una simulación en Simscape, donde pudimos diseñar y validar todos los componentes de los convertidores primero y luego diseñar el convertidor, el cual lo construimos también de forma analógica. Y gracias a Simscape pudimos validar que todos nuestros diseños cumplían con el objetivo que era mantener la estabilidad de la microred antes de construirlos de forma física. Ya que vimos que todo funcionaba bien en Simscape, entonces procedimos a construir las cargas de potencia constante y el bus principal para construir nuestra microred. La adquisición de datos la hicimos con un controlador que también conectamos con MATLAB para poder visualizar el comportamiento de la microred. Hicimos varios experimentos donde conectábamos y desconectábamos las cargas para ver si nuestro convertidor era capaz de entregar la energía requerida, como lo podemos ver en este video. Entonces ahí podemos ver que conectamos una carga. Luego la vamos a desconectar. Pero observen que el bus principal mantiene una corriente y un voltaje constante, que ese era nuestro objetivo de control, aun cuando estamos activando y desactivando las cargas de potencia constante. Incluso hubo un momento en el que modificamos la potencia requerida por una de las cargas. En ese momento vamos a ver que hubo un pico. El voltaje tuvo que incrementarse un poco, pero aún así mantuvimos la potencia y pudimos suministrar la potencia requerida por nuestras cargas. Y esto no lo hubiéramos logrado sin el control. Muchas gracias.